Saludos a todos, todas las maestras y maestros que tenemos, que podemos cumplir esta labor de enseñar la palabra y seguimos con este estudio del libro de la educación cristiana, en este caso en el capítulo 11, que se llama El patrón bíblico en el día de hoy. Vamos a presentar hoy día solamente un resumen con algunos puntos principales del capítulo para que tampoco sea tan extenso, pero sí voy a enviar el PDF para que ustedes lo puedan leer más detenidamente y en profundidad y hacer su propio análisis. Y también examinar las preguntas y las discusiones que se plantean al final. Bueno, este capítulo examina la relación entre los conceptos teológicos que guían la vida de la iglesia y la función educativa en ese contexto. Entonces, para esto, primeramente, definir esto que es teología, porque acá comienza a hablar de los conceptos teológicos, siendo la teología muy comúnmente definida como la ciencia o el estudio de Dios según lo que enseña la fuente más segura de Dios, que es la palabra, la escritura, la Biblia. Entonces se plantea primeramente una pequeña discusión sobre lo que es el ser teólogo o el tener nuestra teología. Y así como vemos que Dios se revela a cada persona de toda la humanidad por medio de sus diversos medios, sea la palabra, la creación, la conciencia, cada persona tiene acceso a conocer sobre Dios y cada persona tiene acceso a hacer su teología. Entonces, de alguna forma, todo ser humano tiene su propio concepto de Dios, o al menos las preguntas que le pueden llevar a definir a la persona de Dios, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es nuestro propósito, etcétera. Ahora también está la función educativa, que cumple con el tema de enseñar, de dar a conocer el contenido necesario a fin de poder brindar todos estos conocimientos como una función informativa primeramente, pero también con un rol en cómo la persona se puede desarrollar en su día a día y en todos los ámbitos necesarios conforme a esa información ahora, son información aplicada, que en este caso sea referente a lo teológico, a Dios, cómo cada persona puede conocer sobre Dios. Y en este caso la pregunta sería, ¿qué dice la Biblia sobre la educación? Bueno, se propone desarrollar una teología de la educación cristiana, es decir, pensamientos acerca de Dios que guíen la enseñanza en la iglesia. Acá llama la atención cómo define lo que es teología, no tanto como ese estudio detenido de Dios según la palabra, sino como el pensamiento sobre Dios que cada persona tiene. Entonces de ahí también tomamos lo anteriormente dicho, de que cada persona de alguna forma tiene su propia teología, así como podemos decir con otras ciencias, o no sé, por ejemplo la economía. Hay personas que son economistas, expertos en eso, otras personas que no tienen ni idea o quizás nunca han escuchado la palabra economía, pero aún así todos tienen su propia forma de entender cómo administrar eh, los bienes o el dinero dentro de la capacidad, pero cada persona tiene algo. Entonces, también tiene que administrarlo, la administración en este caso. O así con otras ciencias también, que de alguna forma no todos son expertos, eruditos, pero aún así todos tienen un entendimiento sobre eso. La teología no es solo un estudio académico, sino un proceso continuo de reflexión sobre Dios que influye en cómo se enseña. De hecho, influye en todo lo que hacemos, influye en quiénes somos, los motivos que nos mueven, y la educación cristiana debe nutrir y edificar a la comunidad cristiana, y su efectividad depende de la teología subyacente del educador. Entonces, el, finalmente, miren, comparemos esto con lo que es la alabanza. Tenemos dos términos. La educación cristiana, llevémosla ahora a lo que es la alabanza. La alabanza depende no solamente de la música, los instrumentos y las melodías que se estén llevando a cabo, sino que también del contenido. Y primeramente depende del contenido. Por eso no se le llama ministerio de música, porque si fuera simplemente hacer la música y dependiera de eso el concepto de alabanza, se llamaría así. Entonces, pero hablamos de otra cosa, hablamos de alabanza. Lo que significa que eso, la alabanza depende primeramente del entendimiento de Dios, a quien es el que cantamos, a quien es el que alabamos,
y todo lo demás viene a acompañar primeramente ese entendimiento de este Dios digno de adoración. Y de ahí viene la voz melodiosa, de ahí vienen los instrumentos, de ahí viene una estructura de cántico que sea congregacional, que todos la puedan cantar, y así podríamos seguir. Entonces, con la educación cristiana depende más que todo de lo cristiano. Depende primeramente de ese entendimiento de quién es Dios y luego eso se lleva a cabo a la educación. Si no, simplemente se le llamaría educación o enseñanza. Bueno, finalmente se explorarán pasajes bíblicos para guiar la práctica educativa en la iglesia. Así que vamos con la primera sección que dice pasajes bíblicos clave. Hay muchos pasajes que nos pueden ayudar a desarrollar una teología de la educación cristiana. Simplemente estoy leyendo acá lo del libro. Sin la intención de ser exclusivista, el autor ha escogido 3 pasajes para escudriñar con cierto detalle. Uno es del Antiguo Testamento, uno de los Evangelios y uno de las epístolas de Pablo. Vamos con el pasaje del Antiguo Testamento, que es Deuteronomio 6, 4 al 9. El Shema, Adonai Eloheinu, no, Shema Israel, Adonai Echad, Adonai Eloheinu, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no puedo, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y así comienza todo el pasaje de Deuteronomio 6, 4. El Shema, que es un pasaje central para los hebreos, un lema de la nación, diría, que era clave para transmitir la fe y la historia de Dios a las futuras generaciones. De acá el entendimiento de que la nación entera se construía sobre esto, sobre lo que es Dios. Yo tenía que tener acá mi Biblia a mano y no la tengo, acá tengo. Que Reina Valera. Así que lo vamos a leer, por supuesto, el texto en Deuteronomio 6, 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. A eso se le conoce como el Shema. Que es dado en un momento crucial de la historia de Israel, ya finalizando todo el viaje de Moisés, ya casi llegando a la tierra prometida. Y Moisés usó estas palabras para asegurar que el pueblo recordara y enseñara los mandamientos de Dios tras su muerte. Para algo los hizo su pueblo, no simplemente para tener una nación más dentro de todas las demás, sino que para ser un pueblo escogido de Dios que viviera con esto. ¿Cómo asegurar esto? ¿Cómo asegurar Moisés que realmente el pueblo de Dios fuera de Dios y siguiera en eso, no solamente con los que estaban ahí, sino con los hijos y con los hijos de los hijos y así? ¿Cómo aseguró Dios todo esto? A través de Moisés, con la educación. Dios usó ese sistema, ese método. Este pasaje destaca 3 principios educativos. Primero, el maestro debe tener una relación personal y amorosa con Dios, que es reflejada en su vida. Por tanto, primeramente, la persona que iba a enseñar, antes de repetirlas a sus hijos, tenía que amar a Jehová, su Dios, de todo su corazón. Ya, seguimos con el tema de que primeramente la persona que iba a enseñar a sus hijos tenía que amar a Dios, dependía de eso. O sea, si no amaba a Dios, ¿qué iba a estar enseñando? Simplemente contenido, pero no educación, simplemente información. Segundo, la educación religiosa debe transmitirse en el hogar, en un ambiente de amor y estabilidad. Acá se menciona lo que es una casa, con hijos, en los postes de tu casa, en las puertas de la casa, en el hogar, dentro de la familia. Y eso es consecuencia también a lo que se enseña, o sea, primeramente como consecuencia de estar amando a Dios, mi hogar va a reflejar eso,
y mis hijos también verán eso y querrán saber más sobre eso. Tercero, la enseñanza debe integrarse en la vida cotidiana, utilizando todas las oportunidades para compartir las verdades de Dios. Acá es donde aplica la creatividad, donde las tradiciones, que muchas veces se entiende como algo negativo, así como una persona, nosotros nos movemos por las tradiciones. Obviamente no tiene que ser así, tienen que ir las tradiciones primero. Primero está Dios y luego se pueden ocupar tradiciones para que un niño, por ejemplo, pudiera sentir curiosidad de por qué estamos haciendo eso, porque los niños tienden más a preguntarse por qué hacemos lo que hacemos. Muchas veces los adultos decimos, estamos acá porque tenemos que estar acá y tengo que estar acá, y por qué estás trabajando, porque necesito el dinero y todo eso. Entonces, pero un niño se pregunta todo, ¿sí? ¿Por qué? Pero ¿para qué? ¿Para qué es el dinero? Y todas las preguntas. Entonces un niño puede preguntarse por qué hay una cruz en la iglesia, llevándolo ahora a los tiempos de la iglesia. ¿Por qué tenemos que traer nuestra Biblia? ¿Por qué ustedes comen un poquito de pan y una copa de vino cada cierto tiempo? ¿Por qué hacen eso? Y así, pues, ¿por qué esa persona se metió en una piscina y después salió? ¿Qué sería el bautismo? Y esos serían como pasos para que ahora yo pueda sentarme a explicar y teniendo toda la atención del niño, porque él es el que hizo la pregunta, él es el que siente la curiosidad. Entonces, obviamente, un niño que siente curiosidad por algo va a querer escuchar la respuesta. No es que va a estar ahí planteando la pregunta y uno ya, te voy a explicar y el niño se va, porque no le interesó. No, obviamente si el niño plantea la pregunta es porque le interesa. Entonces lo que está buscando acá, la tradición eh, de Dios, sea en los tiempos de Israel o sea en los tiempos de la iglesia, es poder generar este llamado a atención y mantener a los niños atentos y que ahora yo que ya tengo el contenido, ya tengo ese amor a Dios primero, ahora lo enseño. Así el Shema enseña que la instrucción de las verdades divinas se realiza mediante el ejemplo, las relaciones y la vida diaria. Y por supuesto también, una de las cosas que los niños hebreos iban a estarse preguntando siempre era, papá, ¿por qué tienes que estar repitiendo siempre esas palabras? Y ahí la respuesta daría paso a una conversación tremenda. Bueno, pasamos a Lucas 6:40. Hacemos un salto. Marcos, Lucas, capítulo 6, versículo 40, que dice así: El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Esto está dentro de una parábola, pero se contextualiza como enseñanza de Jesús, como la responsabilidad del discípulo de hacer otros discípulos. O sea, Jesús estaba haciendo discípulos para que luego ellos hicieran más y más y más y más y seguir un patrón. Y Jesús mismo está dejando un legado de seguirlo a Él primeramente, imitar a Jesús primeramente, por medio de imitar en este caso a Pedro, que imitaba a Jesús, o por medio de imitar al seguidor de Pedro, que imitaba a Pedro, que imitaba a Jesús, o por medio de imitar pero todo al seguidor del seguidor del seguidor del seguidor hasta el día de hoy, pero sin perder de vista a este Dios vivo que están todos siguiendo. Porque si no, la imagen de Jesús al que están siguiendo se diluye, porque seguía el seguidor del seguidor del seguidor, entonces ya al Cristo que seguía no era lo mismo que el verdadero. Por eso tenemos esta fuente segura que es la palabra. Entonces vemos personas que siguen a Jesucristo y son ejemplo para nosotros, pero sobre todo tenemos la palabra y es la parte donde una misma persona que está siguiendo a otra puede decir, eh, acá te sigo, pero acá no, porque esto que hiciste fue bíblico y acá está muy bien y amo eso y lo voy a seguir haciendo y te voy a seguir mientras sigas en eso como discípulo tuyo, pero en esto no, porque acá esto fue pecado, esto fue lejano, contrario a Jesucristo y ese modelo, por supuesto que yo estaba siguiendo para seguir a Cristo, no es perfecto.
Que si ustedes, los niños te van a ver a ti, pero tú no eres perfecto para como discípulo, como persona digna de ser imitada, pero sí tienes que ser lo suficientemente aferrada y seguidora de Jesús como para ser imitada en ese sentido. En su sermón de la llanura, en Lucas se le llama el sermón de la llanura, en Mateo se le llama el sermón del monte, Jesús presenta un sistema de valores radicalmente diferente al del mundo y utiliza metáforas para enfatizar la importancia de vivir según estos valores. Entonces el objetivo del discípulo es ser como su maestro, reflejando un proceso de maduración espiritual, parecerse cada vez más a él. Es como que Jesús estuviera en la escalera o en la montaña, en la punta más alta, y vamos siguiéndolo y el objetivo es llegar a eso y a eso, pero a veces nos cuesta caminar, necesitamos apoyo, tenemos que seguir o a veces nos perdemos en la montaña y necesitamos encontrar a esa persona que va más arriba, que nos puede guiar, pero no podemos dejar de mirar la punta de la montaña, lo que está arriba. Sí, obviamente si empieza a escalar la montaña caminando para atrás, no te va a caer. Te va a caer porque no estás viendo lo que estás pisando. Tienes que tener la mirada arriba, en Cristo, siempre en ascenso. La enseñanza de Jesús implica que los maestros deben ser ejemplos de vida en el reino de Dios. Bueno, y esto desafía la noción de que la educación cristiana es solo transmisión de conocimientos. Eso es lo que hablábamos delante. Eso es entrega de información. No, acá es más que esto. Educación cristiana se refiere a esa formación de decirle al otro, sígueme a mí. En lugar de solo saber, el discípulo debe aspirar a ser como su maestro. Y acá la pregunta, ¿cómo te ven a ti los niños de tu clase? ¿Por qué ellos están viendo todo? O sea, ven cuando tú llegas a la clase, ven de partida cómo te vistes, ven de partida después cómo adoras en la iglesia, cómo estás cantando en la iglesia, ellos lo van a ver, sigue siendo su maestra después de salir. Cómo crías a tus hijos, también lo están viendo. Eh, todo, todo. Entonces, nuestra actitud es cómo oramos, un montón de cosas más, no solamente la enseñanza que les dimos. Y eso nos da a entender que siempre estamos siendo vistos de partida, que eso es importante cómo te ven, sin afanarse por supuesto con eso. Pero los niños están viendo, sobre todo los niños. Aunque nosotros no lo creamos, ellos nos están mirando. Este enfoque tiene implicaciones profundas para la función educativa en la iglesia y la responsabilidad de los líderes espirituales, sobre todo a los pastores y a los líderes y a todos los que están en posición de liderazgo, los niños y también los jóvenes lo están mirando. Efesios 4:12, pasamos al tercer texto, dijimos que iba a ser uno del Antiguo Testamento, otro de los Evangelios y ahora viene el del Epístolas de Pablo. Efesios 4:12. El Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Acá en Efesios 4:12, esto se encuentra en el contexto de la diversidad de dones en el cuerpo de Cristo que trae unidad y madurez a la iglesia. Y estos dones son centrados en la enseñanza. Si lo analizamos, nos vamos a dar cuenta que de alguna otra forma eran los encargados de llevar el mensaje. Entonces Pablo menciona que los oficios de la iglesia tienen el propósito de perfeccionar a los santos para el ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Y esa palabra perfeccionar implica un proceso de maduración y preparación para el servicio en la iglesia. Recordando que al que seguimos es perfecto, a Jesucristo. Por tanto, se habla de seguir a Cristo como perfeccionar. Entonces Pablo sugiere que este proceso de edificar es interno dentro del cuerpo de Cristo para fortalecer y madurar la iglesia. Ahí está el diseño. Para que la iglesia crezca, funciona con un crecimiento interno, desde adentro, desde el discipulado, desde la vida de cada uno. Eso se da en la iglesia y se da por todos, para todos, pero sobre todo también con los maestros.
Además, el pasaje refleja la organización de la iglesia primitiva, con diferentes oficios que contribuyen a la edificación de la comunidad, incluso llevando la palabra comunidad más allá de los límites de la iglesia, más allá de los límites de las cuatro paredes del templo, del terreno, más allá de los límites de las personas que son la iglesia, sino que también al mundo, a los vecinos, a todos los demás, que de alguna forma se va a reflejar todo eso ante las demás personas. Esto indica que Dios aprueba un sistema organizado y ordenado para la instrucción de su pueblo. Y nuevamente eso es dependiente de la teología. Una cosa que también había olvidado acá son las redes sociales, que también marcan un punto determinante en cómo nosotros las manejamos, cómo nosotros las usamos para el Señor. Y eso también los niños, o quizás los papás de los niños, lo van a ver y va a ser algo también que afecta. Y pasamos al segundo punto, ahora, que son las implicaciones para la iglesia. Este texto sugiere que una teología de la educación cristiana debe ser dinámica, abierta a nuevas formas de expresión. Se identifican 5 implicaciones claves para la función educativa de la iglesia: modelo, relaciones interpersonales, contextualización, discipulado y organización. Entonces es esencial que los creyentes mayores en la fe sean modelo para los creyentes nuevos, independiente de la edad, reflejando la palabra de Dios en su vida diaria. Eso es esencial, reflejando la palabra de Dios en la vida diaria. La educación en la iglesia ocurre tanto de manera formal como a través de la escuela dominical y estudios bíblicos, como informalmente también en la vida cotidiana, en todo aspecto. De hecho, se dice que el discipulado es algo continuo, algo que permanece independientemente de si estás haciendo un curso de discipulado o si estás haciendo cualquier cosa en tu casa. Todo eso, mientras esté visto por la otra persona, es de alguna u otra forma, no digo que eso es el discipulado. Obviamente el discipulado incluye la enseñanza, pero también cómo te ve la persona. Los nuevos creyentes aprenden a través del ejemplo de los cristianos más maduros, lo que subraya la responsabilidad de ser un buen modelo. La educación cristiana no solo transmite conocimientos, sino que también enseña a través del carácter y la vida del maestro. Y Jesús mismo usó su vida como un ejemplo para sus discípulos, enfatizando la importancia de ser un modelo vivo de los principios que se enseñan. El primero acá en dar el ejemplo, cuyo ministerio consistió precisamente en eso, en pasar con las personas, fue Jesucristo. Entonces ahí tenemos el primer punto, que viene siendo ahora las relaciones interpersonales. La enseñanza en el Shema recuerda a Jehová nuestro Dios, y Jehová es uno, y solamente a Él servimos. Refleja un ambiente de estabilidad, amor e intimidad entre padres e hijos. Por supuesto, el hijo que no ve al padre como un buen ejemplo no le va a preguntar muchas cosas, porque de partida no es cercano, quizá le da miedo el papá, ¿no? O nunca está, pueden pasar cosas así. Este mismo ambiente debe existir en la iglesia al desarrollar su función educacional. Por supuesto, también las personas deben ser capaces de poder acercarse a los otros y poder preguntarles cosas y plantear inquietudes, pedir consejo, y no y lo ideal en que no pase, que no lo quieren hacer, porque, no sé, da miedo la otra persona que te vaya a decir algo complicado, no sé, saliste peor al final, pues no es la idea eso, o porque la persona simplemente nunca está. En muchas iglesias pasa eso con los pastores, ¿no? Son inaccesibles. Pero bueno, la educación cristiana en el hogar es una parte integral de la función educacional de la iglesia. La falta de amor también y relaciones edificantes en el hogar afecta negativamente la vida de la iglesia. Nota esto, acá se ven como 2 puntos. Si la casa va mal, eso va a afectar también a toda la iglesia. Y un culto o devocional familiar puede influir profundamente en el nivel espiritual de la iglesia.
Acá, ¿qué va todo esto? Que si, por ejemplo, yo quiero que la iglesia crezca, y entendiendo que el crecimiento de la iglesia no siempre se va a dar en tema de meses, un par de años, no, sino que a veces se da en mucho más que eso. Son crecimientos lentos, a veces como el bambú, que crece lentito, despacito y luego crece harto. Bueno, si queremos eso, lo primero que tenemos que hacer es cuidar nuestra propia familia, nuestros hijos. De esta forma, entendemos que ellos son el futuro de la iglesia. Es como decir, preocúpate de tus hijos si quieres que la iglesia crezca. Si vemos que los niños luego serán los adultos de la iglesia, tiene mucho sentido eso. Los maestros de la iglesia deben conocer bien a sus alumnos para crear un ambiente familiar en sus clases, por supuesto. Apréndete los nombres de los papás, sus hermanos, eh, ojalá, no sé, dónde viven, a qué se dedican los papás, aprende sobre ellos, qué les gusta, qué colegio van, qué les gustaría estudiar, aprende sobre ellos también. Y no solamente tú enseñando y que ellos aprendan de ti, sino que también tú aprendes sobre ellos. Eh, Jesús tuvo éxito en su ministerio debido a su relación íntima y familiar con sus discípulos. Y esta relación cercana fomentaba un sentido de hermandad entre Jesús y sus discípulos. Había confianza en ellos. Uno ve, por ejemplo, algunas cositas que muchas veces se cuentan no como ejemplos muy buenos, pero sí, estaba Juan y su hermano Jacobo y también su mamá. Se acercaban así, oye, cuando esté en tu reino, que estos se sienten ahí en una posición privilegiada porque, para que, no sé, sean geniales. Y no sé por qué querían eso, pero querían eso como para quizás ser visto ante los demás como algo, porque quizás era lo que querían, pues una imagen más sublime de ellos mismos, sabiendo que iban a estar ahí con Jesucristo. Y obviamente hay mucho pecaminoso en eso, pero imagínate la confianza de poder llegar y preguntarle a Jesús eso. Eh, Se tenían que dar, por supuesto, esa confianza. Y así con muchas otras cosas. Ahora vamos con lo que es la contextualización. Los judíos obedecían literalmente los mandatos del Shema usando filacterias, que eran como unas cajitas portátiles que podían llevar y tenían algunas escrituras ahí. Eran bien bonitas. De hecho, si uno las googlea, filacterias, va a encontrar unas cosas bien interesantes. Y las mesuzas, o mesusa, no me acuerdo cómo se pronuncia, para recordar la ley de Dios, que eran unos pergaminos que se pegaban en las puertas y en las paredes, que quedaban como fijos ahí. Entonces eran como algo un poquito parecido a cuando uno ve en las casas esos cuadros con algunos textos bíblicos y alguna imagen bonita. Entonces, y está ahí siempre. Bueno, eso sí ya era lo que sería la filacteria en los tiempos de los judíos. Estos actos obedecían oportunidades para que los padres enseñaran la ley de Dios a sus hijos. La iglesia debe tomar tan en serio la enseñanza de verdades espirituales como los judíos tomaban los mandatos del Shema. Las verdades de Dios deben ser evidentes en todas las áreas de la vida de la iglesia. Y ahí vemos cuáles son las áreas de la vida de la iglesia. Una buena pregunta esa. La voy a dejar ahí simplemente. La enseñanza de la palabra no debe limitarse a un aula, sino integrarse en cada aspecto de la vida de la iglesia. Y también la iglesia, y como entre comillas, no se refiere solo a una institución con programas, sino a lo que hacemos como pueblo de Dios, tanto dentro como fuera del templo. Entonces, cuando uno dice la iglesia está bien, no significa que el culto sale maravilloso. No significa que los hermanos que componen la iglesia, que son parte de la iglesia, están bien, están cercanos a Dios, están confesando sus pecados, están viviendo conforme al Evangelio, como es digno del Evangelio, y están hablando del Evangelio, y están viviendo eso constantemente. A eso se refiere con la iglesia está bien. Ahora, una iglesia quizá no tiene un culto muy espectacular, pero se manifiestan cosas hermosas dentro de ellos. O una iglesia tiene el mejor culto del mundo,
con la estructura perfecta, ya, sin ninguna pifia. Pero están alejados, no sé, y todo eso ya es lo que tendríamos que tener cuidado. Eso, iglesia, todo el cuerpo. Ahora plantéalo como tu clase. ¿Cómo está tu clase? ¿Tu clase está bien? Cuando digo que tu clase está bien, no me refiero a que cumples con todos los contenidos y enseñas bien y logras tener un grupo de niños atentos. No, me refiero a cómo está la vida de ellos. Entonces muchas veces esa definición de clase buena o iglesia que está bien, iglesia saludable, clase saludable, no depende tanto de uno, pero uno sí tiene que hacer todo lo que está a su alcance para que así sea. Y, pero finalmente el crecimiento y la salud la va a dar Dios. La contextualización de la enseñanza es esencial para que las verdades de Dios penetren profundamente en la vida de la iglesia. ¿Y cómo va a pasar eso? De que la iglesia o tu clase va a empezar a estar bien porque ellos están siendo afectados con la palabra de Dios, con las verdades de Dios, con Dios. Y entonces están comenzando a desear a Dios. Yo estoy comenzando a desear más de Dios, a desear orar más, a desear estar más tiempo con la palabra, a desear querer gozarme más en Él, querer cantarle. Y eso va a determinar todo lo que siga en mi vida. Los afectos, cómo te afecta. ¿Cómo te afecta? Dios, ¿quién es Dios? ¿Cómo le afecta a los de tu clase? ¿Cómo es Dios? Si no le está afectando tanto es porque quizá no lo conocen tanto. Yo hoy día escuchaba una predicación cuando salí un ratito, me puse un audífono y escuchaba una predicación. eh, y el predicador hablaba sobre una taza con la que tomaba un mate que se preparaba, un café, no me acuerdo qué era como una cosa que hacía él nomás. Ya, pero en fin, el, y tenía esa taza hace no sé cuánto tiempo, que era una cosa bien como medieval, no sé, era como una cosa, un jarro más bien como para tomar cerveza. Y decía, ¿qué pasa si llega alguien y me dice, oye, esa taza, entre comillas, esa taza, es de hace 500 años y, verdad, cuesta millones y millones de pesos, te vas a hacer rico si la vendes, o en verdad es una cosa súper valiosa, histórica que tienes ahí? Es el tema de entender ahora que la taza es algo mucho más valioso de lo que yo creía, infinitamente más valioso. Obviamente mi trato va a cambiar, voy a verlo como una cosa diferente, voy a tratarlo con cuidado, voy a valorarlo, voy a quizá mostrárselo a todo el mundo. Bien, entonces cuando nosotros entendemos realmente la gloria de Dios, quién es Él y el valor que tiene, también vamos a desear cuidar más esa imagen, vamos a desear mostrárselo a los demás, vamos a valorar lo que tenemos, nos vamos a alegrar de tenerlo, y eso va a verse cuando Dios penetra profundamente en la vida de las personas a las que enseñamos. Y vamos con el segundo punto, que es el discipulado. Que la palabra discipulado se ha vuelto común en las iglesias evangélicas de América Latina, que hablando como los años 90, pero obviamente todavía, destacando su importancia en la educación y evangelización de la iglesia. El concepto de discipulado se basa en el que el alumno se convierte en semejante a su maestro, como se enseña en Lucas 6:40. Ya lo habíamos visto. Eso del maestro que enseña para que el alumno sea como el maestro. Para que el alumno se parezca a su maestro, debe conocerlo en relaciones interpersonales dentro de la comunidad de fe. O sea, verlo cómo reacciona ante diversas circunstancias. La iglesia debe crear un ambiente que motive a los alumnos a seguir el ejemplo de su maestro. Que lo vean, crear un ambiente. ¿Cómo podría ser eso? Quizás con las mismas clases, quizás en ambientes donde todos puedan relacionar con todos, bien, pero que por supuesto se dé eso. Y Pablo también discipuló a Timoteo siendo un ejemplo a seguir mientras él mismo seguía a Cristo. Entonces se le dice, Pablo seguía a Cristo, Timoteo seguía a Pablo, pero Pablo también le dice a Timoteo que otros te sigan a ti para que luego otros lo sigan a ellos. Timoteo 2, 2 Timoteo 2:22. El discípulo requiere que el maestro sea un ejemplo digno de imitar.
entendiendo que somos pecadores, entendiendo que somos débiles, que fallamos, pero que buscamos aún así ser transformados. De hecho, una de las cosas que la iglesia puede también imitar de pecadores es la sinceridad y el corazón abierto para confesar debilidades en su propia vida y decir, oye, yo también puedo hacer eso. Yo también puedo confesar que no soy tan genial como me muestro, sino que fallo y mucho. Y eso los cristianos somos llamados a hacerlo. La educación cristiana no solo busca transmitir conocimientos, sino formar a los alumnos según el carácter del maestro. Una iglesia que toma en serio este principio alcanza una profundidad educativa que sigue el modelo de santidad de Jesús. Ah, no, pues no era la segunda. Me confundí porque como había visto varias ya, o sea, como tuve un... Sí, ahora viene la última. Ya. Se me mezclaron algunas cosas. Yo dije, la segunda, discipulado. No, sí. Ahora ya viene la última, que es la organización. Una buena teología cristiana necesita de una organización o sistematización. Bueno, por la experiencia sabemos que cuando una cosa es organizada, generalmente hay más probabilidad de que tenga éxito. Dios proveyó un sistema organizado y bíblico para la función de la iglesia. Lo que veíamos en Efesios 4:11 con estos líderes, con la función de perfeccionar a los santos para el crecimiento de la iglesia. Y así seguimos. Lean el pasaje, Efesios 4. La organización hace más fácil y eficiente el cumplimiento de la función educacional de la iglesia, porque obviamente si la organización es mala no se van a dar las mejores oportunidades para enseñar, discipular, educar, eh, pero si es buena la organización se da todo eso. Y salas acomodadas para eso, maestros preparados, maestros capacitados, oportunidades para perfeccionar las relaciones, entre muchas otras cosas. La organización se complementa con la obra del Espíritu Santo. ¿Ya? No todo es lo que hacemos nosotros, recordemos eso, sino que prácticamente todo en verdad es del Espíritu Santo, si no, no sería para la gloria de Dios, no sería adoración, facilitando la concentración y ordenando nuestros pensamientos. Finalmente, nosotros ya creamos ese ambiente para que los niños o los jóvenes puedan estar entendiendo bien lo que se les está enseñando y sin distracciones, ojalá. Pero el que abre sus ojos, el que abre su corazón, el que realmente moldea sus vidas, el que da el crecimiento es Dios. Eso, en la obra del Espíritu Santo, que es Dios, la persona del Espíritu Santo. Finalmente, quedémonos con esto. Dejemos que la organización juegue su papel en la instrucción del pueblo de Dios y dejemos que el mismo Espíritu Santo use la organización como un vehículo a través del cual nos enseñe y que Dios se agrade en eso. Por supuesto, si el Espíritu Santo desea hacer eso es porque se está agradando en lo que está viendo. Y tiene que ser ese nuestro fin. Ser fieles en lo que Dios nos ha dado. Entonces esa es lo que podemos ver sobre los fundamentos para la educación cristiana, fundamentos bíblicos de por qué enseñamos y también todas las implicaciones que esto tiene para la iglesia. Lo podemos ver de muchos aspectos, acá se mencionaron algunos, puede ser mucho más y lo podríamos aplicar y entender de muchas más formas. Así que hasta acá lo dejamos y ya seguiremos prontamente con otros videos. Vamos a ver si funciona esta metodología para poder estar compartiendo estas enseñanzas y que ustedes también la puedan ir viendo de una forma un poco más dinámica y detenida y a la hora que quieran. Entonces da esas libertades también para que lo puedan escuchar más de una vez, también leer el texto ustedes, porque yo no estoy leyendo el texto ahora, sino que se lo voy a enviar para que ustedes lo lean y así muchas otras cosas. Por supuesto se pierde todo lo que es una llamada en vivo o una clase presencial, que sería mucho mejor todavía, pero se puede aprovechar eso, ese mismo horario para otras cosas, así que ahí vamos a estar también informando sobre eso. Un gran abrazo, bendiciones y que el Señor le guíe en todo y en la preparación para las clases de este domingo. Bendiciones.